El primer taller lo dan el doctor Alonso Lisón y el doctor Archidona, Sánchez Archidona. Son cirujanos como la goma de un pino, grandísimos personas, y vamos a, vamos a escucharlos. Eh, Vas a cargar el Voy, caso. voy pasando. Bueno, yo soy Alonso Lisón, nos conocemos todos, ¿no? Actualmente trabajo en el Hospital HLA La Vega de Murcia y en la Mutua Maz, también aquí en la ciudad de Murcia. Y bueno, pues en principio amigo de Conrado desde hace mucho tiempo y la verdad que enamorado de este tipo de cosas. Me refería, estaba diciendo lo de el enamoramiento de este tipo de cosas, cuando uno se dedica ya a determinadas cirugías y como se ha dicho muchas veces, cada vez más complicadas, este tipo de sistemas te da mucha tranquilidad y mucha ayuda. Y en concreto, pues tirando un poquito de la experiencia con las guías PSI, las guías personalizadas de la cirugía protésica de rodilla que llevábamos haciendo mucho tiempo, pues hacer un poquito de hincapié en que si bien la navegación tiene muchas ventajas en tiempo real, pero también tiene sus inconvenientes de que puede alargar la cirugía, de que necesita la colocación de los sensores para que el navegador lo vea todo bien y se centre en el espacio. eh, lo bueno que tienen las guías PSI, desde mi punto de vista, es que te permite hacer la planificación con toda tranquilidad y repetirla tantas veces y darle todas las vueltas que uno quiera. Simplemente con una telemetría y un TAC, antes de decidir qué osteotomía le voy a hacer, puedes sacar un montón de información que yo creo que es donde realmente reside la ventaja de esto, porque te puede llevar a hacer la mejor indicación para corregir ese caso en concreto. De hecho, vamos a pasarlo. A ver, lo pasamos. ¿Eh? Sí, ahí, perfecto. Ahora, antes de presentar el caso, bueno, pues al final lo primero que también quería recordar era lo que decía antes el doctor Amor. Hay que tener muy claro que una deformidad en el plano coronal no siempre implica indicación de una osteotomía, que cuando hay que indicar una osteotomía hay que tener muy claro dónde está la deformidad para ir a corregirla ahí. Y tenemos que hacer siempre una evaluación según los criterios clásicos de Paley de dónde está la deformidad del caso en concreto, ¿vale? Y esa es la información. Con esas cuatro cosas podemos sacar mucha información, como digo, del caso y hacer la mejor indicación. Tenemos que saber cuál es el eje femorotibial mecánico, el ángulo mecánico tibial proximal medial en la vertiente medial, el femoral distal en la vertiente lateral, y también la oblicuidad de la interlínea articular y el ángulo de convergencia de la línea articular. Y con eso podremos hacer la mejor indicación de la osteotomía. En este caso en concreto, bueno, es un varón de 50 años que ya se le había hecho previamente una cirugía artroscópica con una menistectomía parcial y en la cual ya se había evidenciado que tenía una lesión condral grado 3 en la clasificación de Kellgren. El paciente pues seguía con dolor selectivamente localizado en el compartimento medial y al hacerle la telemetría y el posterior TAC obtuvimos estos datos. Teníamos un ángulo femorotibial mecánico de 171 grados. Teníamos también un femoral distal lateral prácticamente normal, bueno, normal, 89,5 grados, y sin embargo un ángulo mecánico tibial proximal medial menor de 85 grados. Por el grado de deformidad de 9 grados de varo, estuvimos incluso pensando, que es otra de las cosas que luego quería comentar, la posibilidad de incluso hacer cada vez más indicadas osteotomías a dobles niveles, a nivel femoral y a nivel tibial, en función de la deformidad y sobre todo de lo que hablábamos antes, cada vez más importante, la oblicuidad de la interlínea articular y ese eje de convergencia de la línea articular, que son muy importantes y que en deformidades elevadas pueden, el hacer una osteotomía a un solo nivel, llegar a producir otras alteraciones en esta interlínea que supongan un fracaso para la resolución del caso. En concreto aquí vimos, como decía, teníamos 9 grados de varo, teníamos un femoral distal lateral normal y un medial tibial proximal alterado, y decidimos hacer una osteotomía valguizante de adición medial tibial
y así la planificamos, ¿vale? Habíamos fijado un ángulo posoperatorio femorotibial medial de 182 grados. Esta es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Dependiendo de la deformidad preoperatoria y del grado, sobre todo, de afectación articular que tenga la rodilla, en este caso, hay que diferentes recomendaciones a qué nivel nos tenemos que llevar la línea de Mikulicz posoperatoria, ¿vale? En este caso nosotros lo planificamos para hacerlo en torno entre el 55 y el 60% de la anchura de la superficie tibial, ¿vale? Y así decidimos este tipo de osteotomía e hicimos la planificación. La, la planificación nos llevó a determinar que teníamos que corregir 10 grados y medio, que no corresponden, luego veremos, a el axioma ese de 1 grado 1 milímetro, no es ni mucho menos cierto, ya está demostrado, para conseguir pues, una corrección del tibial proximal mecánico medial de 8 grados y medio hasta 94, manteniendo un femoral distal normal y aproximándonos a esos 182 grados de HK que habíamos planificado. Y a esto es a lo que me refería, o sea, la cantidad de información que en base a la reconstrucción tridimensional de la rodilla podemos obtener. Esos ejes clásicos del mecánico, el femoral distal lateral, el tibial proximal, pero cosas muy importantes y a las que no siempre se le da todo el foco, toda la atención que deberían, son el ángulo de convergencia de la línea articular, entendido como la convergencia entre las tangentes, lo que marcaba Conrado antes en la planificación, las tangentes a la superficie articular del fémur, de los cóndilos femorales y de los platillos tibiales, y la oblicuidad de la interlínea articular. Podemos determinar también cosas importantes como el punto de ataque de la osteotomía. Hay muchos trabajos que recomiendan que ese punto de ataque esté entre los 3 y los 3,5 cm desde la superficie articular del plato tibial medial, la oblicuidad de la osteotomía, la distancia entre el cora y la cortical lateral de la tibia, muy importante para disminuir junto con no solamente la distancia a la cortical lateral, sino la altura con respecto a la superficie articular, el riesgo de fracturas a nivel de este punto de bisagra, que nos pueden comprometer también el resultado de la osteotomía. Ya sabéis que se clasifican según la clasificación de Takeuchi, que las más frecuentes, por suerte, son las que siguen la dirección de la osteotomía y que no suelen necesitar, son estables, no suelen necesitar tratamiento, pero que si tenemos un tipo 2 con extensión hacia abajo, hacia la metáfisis, o tipo 3 más aún hacia la superficie articular, pues lo tendremos que ver y tratar en el momento de la osteotomía con una placa bloqueada para evitar problemas de desplazamiento, de pérdida de reducción o incluso de pseudoartrosis, ¿vale? Y por supuesto, pues la corrección. La corrección. Aquí veíamos que habíamos previsto una corrección de 10 grados y medio y eso suponía, según la planificación, 11,3 milímetros de cuña de apertura medial. En la planificación también es importante tener en cuenta algunos detalles de cada caso. Por ejemplo, como hablábamos antes, si el paciente tiene o no tiene incompetencia del ligamento cruzado anterior. Las osteotomías estas de adición medial suelen aumentar la pendiente tibial posterior, aunque eso también lo podemos controlar un poquito en la posición en la que coloquemos la cuña del injerto, pero bueno, hay que saber previamente cómo está ese ligamento cruzado anterior, incluso si se le ha hecho previamente, como hacemos en la mayor parte de los casos, el tiempo artroscópico, comprobarlo bien. Sin embargo, las de sustracción lateral, como dije antes, pues esas mantienen o incluso disminuyen la pendiente tibial posterior. Y otra cosa importante también es la altura de la rótula. Estas de adición medial provocan o pueden provocar un descenso relativo de la rótula y eso puede tener también implicaciones luego en cuanto al rango de movilidad de esta rodilla. Incluso, bueno, está establecido que las de adición medial pueden provocar cierto alargamiento del miembro en comparación con las de sustracción lateral.
te permite ver cómo va a quedar y cambiarlo tantas veces como sea necesario, cómo va a cambiar con esa cuña, si te parece bien el grado de corrección, a dónde te llevas los ángulos posoperatorios. Y por supuesto, lo más importante de todo, te va a decir la dirección de tu osteotomía, hasta dónde llegas, la colocación de la placa, te va a permitir, como decía, si a través de esa guía personalizada pones los pines, como tienen el mismo diámetro y la misma longitud que los tornillos, te van a evitar luego la necesidad de brocar y de medir. Cuando ya tienes estás pues, algo habituado, porque al principio, pues lo que pasa, el miedo te lleva a comprobarlo, y aunque esto te da seguridad y te disminuye el rayo que tienes que utilizar en quirófano, pero bueno, al principio pues siempre lo comprobamos. Pero bueno, puedes ver cómo adapta la plantilla, cuál es el número, se sabe por supuesto, la dirección de esos tornillos, incluso cuál va a ser la medición preoperatoria de esa tornillería, ¿no? Puedes ver en todas las proyecciones. Se supone pues eso, que aumentas la precisión, que disminuye la necesidad de rayo, que disminuyes también el tiempo quirúrgico, que favoreces la comodidad, la ergonomía del cirujano. Y esto fue lo que hicimos, ¿eh? Vamos a ver la dirección que llevan, el que no se mete ninguno a nivel intraarticular, el que no hay ningún otro problema. Yo creo que eso es una ventaja, y sobre todo, ya te digo, yo lo extrapolo a la experiencia con las guías, con las plantillas personalizadas para la cirugía protésica de rodilla. Te puedes sentar, como tú decías, en el despacho, en la consulta, en cualquier momento, y planificar la cirugía, con lo cual todas esas pruebas ya las llevas hechas a quirófano. Te evitas, aunque sí que es verdad que la navegación te da mucha facilidad o te da mucha información en tiempo real, pero realmente ya has practicado, ya la has modificado tú en el estudio preoperatorio. Yo creo que es una herramienta muy útil, que te da mucha información, que toda esta información te da la posibilidad de hacer una mejor indicación y sobre todo de facilitarte la cirugía. Si tienes el vídeo, podríamos ver un poquito los pasos en uno de los últimos casos que hicimos con el doctor Sánchez Archidona, aquí mi jefe, compañero y amigo, y la verdad que llevamos ya varios casos hechos. Estamos incluso intentando hacer un poquito una comparativa en cuanto a ver si hay diferencias o no en el tiempo de consolidación y en la potencial pérdida de corrección, rellenando el gap con las cuñas que utilizamos de trifosfato cálcico de diferentes tamaños, o con injerto tricortical de la cresta ilíaca autólogo del paciente. Estamos viendo a ver si hay diferencias o no. Y bueno, pues en principio, una vez que vemos la deformidad, que vemos dónde está esa deformidad, que planificamos el tipo de todos los puntos importantes que hemos comentado, lo vemos como. Y de verdad que en el quirófano lo que hay que ser, igual que con lo de las prótesis, pues un poquito meticuloso, tener en cuenta que la guía está hecha en base a un TAC. Importante también el detalle de lo de la aguja de protección para disminuir el riesgo de fractura, las guías radiotransparentes, los pines con cabeza que le dan una estabilidad. Una vez que le buscas el punto de adaptación idóneo, se consigue una muy buena estabilidad con esos pines con cabeza. Nosotros la aguja esa de 2 en la cortical lateral la mantenemos hasta el final. Podemos pararlo, esta pieza nos gusta mucho, este instrumental, en vez de hacerlo, se puede hacer con las cuñas, en vez de hacer con las cuñas de diferentes grosores o con el crowbar típico. Esta pieza nos permite hacerlo realmente, una vez que hemos completado la osteotomía, nos permite, la verdad, ir abriendo de forma muy progresiva y muy reglada, con una medición exacta de lo que queríamos o lo que teníamos planificado para hacer la apertura medial. Se puede ir haciendo con el destornillador de forma micrométrica, muy, 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 muy contenido. Ahí se ve con el destornillador. Y luego otro detalle importante que hablamos con Conrado al principio, una vez que ya hemos conseguido la distracción con esto, pues la mantenemos luego con la cuña a la hora de colocar la placa, con la coincidencia de esos pines.
Y la coincidencia, la ubicación previa de esos pines junto con otro detalle que hablamos, que es la panza que tiene la placa, que tiene una altura equivalente, como la fabrican a medida, una altura equivalente al gap, a la cuña que hemos planificado que necesitamos para nuestra corrección, le da una estabilidad extra a la osteotomía, en el sentido de que no se pueda la panza ya por sí te mantiene ese gap y muchas veces las cuñas se pueden fragmentar, se pueden hundir y eso nos llevaría a una pérdida de reducción. A mí es un detalle que me gusta mucho porque una vez que la pones puedes retirar tranquilamente la cuña y se mantiene el gap. ¿Vale? Vista de diferentes puntos, el hecho de que los expositores también sean radiotransparentes, ya hemos colocado aquí la cuña y realmente esto es lo que nos permitía también modificar un poquito lo de la pendiente, el poner la cuña un poquito más anterior, un poquito más posterior. La aguja la mantenemos hasta el final y bueno, pues esto es lo que solemos hacer. La verdad que es una ventaja más y una tranquilidad a la hora de quirófano. La verdad que sí. Pues eso es todo. ¿Vale? Aquí donde se ve, en el modelo preoperatorio tienes directamente donde te adapta la guía. Ya te digo que ahí es donde tienes que perder un poquito de tiempo, no tener prisa y llegar a ver que realmente tiene una buena adaptación. Pones los dos primeros pines y confirmas si esos puntos de ataque y de sobre todo del cora coinciden con lo que habías planificado y te gustan. A partir de ahí haces tu corte a través de la ranura de la guía, una vez fijada, una vez hecho el corte con el micrométrico, vamos abriendo poquito a poco el gap que queremos y una vez que lo tenemos, lo mantenemos con la cuña donde nosotros queremos y le metemos con la placa la panza. Una vez que hemos puesto la, la placa, podemos retirar, como digo, la cuña porque se mantiene, los dos primeros tornillos de compresión que nos pegan la placa y el resto los solemos poner bloqueados, ¿vale? Y luego la ventaja también de que te permite pequeñas correcciones. Si en un momento determinado quieres, la poliaxialidad que tiene el tornillo te permite variar un poco la dirección del mismo. Y una vez puesta la placa, te mantiene el gap para rellenarlo todo bien con el injerto de hueso. La verdad que es cómodo y te facilita la cirugía y de momento los casos que vamos hechos no hemos tenido ninguna pérdida de reducción y están consolidando bien. Te da estabilidad suficiente. Siempre se ha dicho que las de sustracción por esa compresión tienen más estabilidad y se les ponía a cargar antes, pero nosotros estamos haciendo movilización prácticamente, movilización inmediata y carga, si no inmediata, a partir de la primera semana, en función de la adolescencia del paciente, con tranquilidad. ¿Vale? Así que bueno, pues eso es todo lo de este taller. Me gustaría añadir que los doctores Sánchez Archiona y Alonso Lisón son de los que más nos solicitan el tema de la cuña y a mí es algo que me gusta mucho porque, como comentaba el doctor, da mucha estabilidad inicial cuando se está implantando. Algunos doctores de fuera de Murcia me han comentado, me comentaban a la hora del diseño que la cuña no le gustaba porque le podía, a ver cómo lo explico. Al poner una cuña, al no poner la placa en su altura, podían forzar la apertura mayor de la cuña de sustracción. Pero haciéndolo con todo este sistema es una ayuda bastante importante. ¿Por qué? Porque te aseguras que la placa va a ir a su sitio por la posición inicial de los pines. Entonces, a mí me gusta bastante la Aparte de opción. la estabilidad que te da, yo creo que te ayuda en el quirófano a ver si realmente la tienes puesta donde la tienes que poner y te lleva si realmente aplica bien en el hueso y se queda lo que es la panza de la placa dentro del gap, quiere decir que como mínimo, tienes conseguida la corrección mínima que habías planificado. Tienes que darte, pues eso, sobre todo eso que dices es verdad, pero por eso te digo, tienes que darte cuenta de que está metida y luego de que está bien aplicada. Por eso los dos primeros tornillos intentar ponerlos de corticar. Sí, claro. Para empujar, Pero vale. bueno, seguiremos viendo y el tiempo dirá si realmente. Pero vamos, a priori son ventajas. Pero ya te digo, yo donde saco mucha ventaja es en toda la información que esa reconstrucción y esas mediciones te dan.
la hago solo tibial, la hago solo femoral, la hago a doble nivel. ¿De qué tipo? Variando y teniendo en cuenta todas esas cosas de pues eso, estabilidad ligamentaria, de edad del paciente, de calidad del hueso, de cómo está el cruzado, de si hay que hacerle algún otro gesto. Así que nada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Quería optar de lo que Sí. estabas diciendo respecto a la panza de la placa que a nosotros nos ha ayudado mucho. Sí. Nos ha ayudado Sí. precisamente la placa está en el sitio que se ha planificado. Un segundo, pon. Claro, y tiene que ir por delante de la Concordancia de la planificación es perfectamente a la placa que se ha Eso, diseñado. Y claro. cuando no nos entra la panza, Claro. algo pasa. Algo pasa. Algo Algo pasa. He abierto menos de lo normal, no la estoy poniendo Apertura, en el sitio entonces correcto. puedes volver atrás con la guía, pero nosotros sí no. Sí, Nos gusta, como dice Alonso, te asegura la recepción y la corrección que quieres, aparte de la estabilidad mecánica inmediata que te da el refuerzo. Yo creo, opinión mía no soy cirujano, como antes la primera placa que se diseñó era una placa estándar con una cuña, claro, esa placa sí que como los tornillos eran diferentes al abordaje que habéis hecho previo, sí que te podía mal corregir la osteotomía, pero esta, como se puede ver, la cuña es exacta y en la posición exacta de la osteotomía, con lo cual yo creo que es una ayuda bastante. Sí, además un dato que te hace ver que estás en el sitio. Exactamente. Y luego el relleno del gap, aunque sea con injerto o sea con la cuña, con una cuña no queda rellenado todo el gap que creamos con la Y osteotomía. no es la primera vez que se fracturan. O sea, te sirve como relleno y tal, pero no es la. O sea, yo no me fiaría solamente de la estabilidad que te da la cuña, esta sintética de trifosfato, Sí. a la hora de. No sé, es un punto que sí que te tiene que fragmentarse y parece que no. Eso te mantiene y hace que no se te vaya a colapsar en principio el gap inicial de la osteotomía. A mí es de los detalles que más me gusta. Sí. Sí. Así que nada. ¿Alguna? Nosotros solemos hacer la mayoría, salvo cosa concreta, solemos hacer para las valguizantes, según todo esto que he dicho de los criterios y de tal, solemos hacer como en este caso. Hacemos adición medial, tibial y generalmente monoplanar. Bueno, claro. Igual que en el fémur sí que hacemos biplanares, en la tibia a mí me gusta la monoplanar. Alonso, Dime cosas. ¿no? ¿Rellenáis siempre? Rellenamos siempre, solemos rellenar siempre. De hecho, aquí al doctor no le gusta lo sintético y como tiene tanta experiencia en cadera, tarda 10 minutos y te saca una cuña que ya quisiéramos los sintéticos. Rellenamos varias los quitados y rellenamos rápidamente. No, bueno, que hay la bibliografía dice eso, que hasta 12 Así, pueden no rellenar. puedes no rellenarlo. Es decir, Puedes que rellenar. hay segundo obligatorio. Sí, sí, sí. Sí. Era la duda. Sí, también ese es otro de los criterios. Decía, por ejemplo, deformidades por encima, fíjate, han bajado a 9, de 12 inicialmente han bajado a 9, es uno ya de los criterios si tienes una deformidad. Por eso, en este caso, lo estuvimos mirando. Pero es verdad que tenía un femoral distal lateral normal y una oblicuidad de la interlínea normal. Si no, yo le habría propuesto hacerle un doble nivel. Por encima de 9 grados de deformidad en el plano coronal ya se considera una gran deformidad y ya es uno de los criterios que te lleva a poner las orejas así de decir, cuidado que a lo mejor la tengo que hacer a 2 niveles. Y más, si tienes una oblicuidad de la interlínea por encima de 3 o un ángulo de convergencia de la línea articular por encima de 5, ni te lo pienses, a 2 niveles, porque si no vas a corregir la deformidad en el plano coronal, pero no vas a corregir el problema porque vas a alterar la interlínea y al final vas a fastidiar el compartimento más que solucionar. Que todas estas cosas a mí me llevan un poco más también a plantearme dudas sobre las artroplastias con alineación cinemática. El tiempo dirá, pero todo este tipo de cosas te hace pensar, o sea, se le está dando una importancia fundamental, pero fundamental al tema de la oblicuidad. De hecho, hay ya algunos casos que si el ángulo de convergencia te dice que la deformidad es mixta por tanto extraarticular como intraarticular o por un problema ligamentoso crónico, no hagas la corrección solamente, no hagas la corrección así. Están haciendo incluso prótesis unicompartimentales asociadas a correcciones, a osteotomías. Porque está claro que unas oblicuidades por encima de 4 o 5 grados
tienen repercusiones o seguramente las van a tener sobre ese compartimento. Sí, así que bueno, pues todo esto el tiempo y al final pues la evidencia nos irán diciendo, pero sí. El hecho de rellenar también, tío, es por la ventaja, porque parece que ese gap tan grande que puede dar, no, me refiero a sobre todo el confort del paciente y nuestro en el posoperatorio. Un gap tan grande sin rellenar, mucho más sangrado, heridas que empiezan con el seroma o el hematoma subcutáneo. Hemos tenido un caso ahora también, ¿sabes? Y es por eso. No, ya. Sí, 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 sí. Pero yo relleno también fundamentalmente por eso, ¿sabes? Aparte un poquito por la seguridad de decir, coño, un gap aquí de 12 a ver cuándo me va a consolidar, por el hecho de decir, coño, que no me empiece esto a sangrar, que te hace el hematoma debajo de la herida, que se abre aquello, que segunda intención, que el pico, que... Claro. Ujú. No sé. Muchísimas gracias. Nada, ¿vosotros? Muchísimas gracias. La verdad es que es talento, talento, talento.